ese mismo sentido, yo creo que en todos estos días, una de las cosas que más hemos escuchado, maestros o no maestros, cualquier persona, es cómo el coronavirus vino a revolucionar la vida, cómo nos vino a cambiar el mundo, cómo el coronavirus vino a revolucionar la educación. Pero ¿saben qué? No nos hagamos, no fue el coronavirus, no es el coronavirus el que va a revolucionar la educación o el que está revolucionando la educación. Son los docentes, somos nosotros los que estamos revolucionando la educación. Así es que un abrazo con mucho cariño para todos ustedes revolucionarios. Fabiola Chávez Miranda, quien es licenciada en Pedagogía, actualmente maestra frente al grupo y promotora de lectura en la Escuela Carmen Arroyo de la Parra. También es maestra TIC en la primaria Centauro del Norte, la cual pertenece al proyecto Modelo Integral de Educación Digital de Fundación Telefónica Movistar. En este caso, en colaboración con IDEAC. Sin más, los invito a disfrutar de este conversatorio. Adelante, maestra Fabiola. Muchísimas gracias, Samuel, y a la directora de Fundación Telefónica Movistar México, Nidia Chávez. Básicamente, pues por estas palabras, es para mí un gusto estar con todos ustedes, moderando este segundo diálogo educativo, creando una nueva escuela en tiempos de incertidumbre. Es especialmente muy importante para mí estar aquí con ustedes, porque como maestra frente a grupo, es muy importante tener estos espacios de reflexión para los docentes sobre el tema que el día de hoy nos acontece a todos. ¿Cómo es que será nuestro regreso a las clases después de la contingencia sanitaria por COVID-19? Ahora también, ¿qué retos vamos a enfrentar ahora con el ciclo escolar que comienza el 24 de agosto, donde la televisión será pues solo una herramienta? Nunca va a sustituir al docente ni a la escuela. Además, algo tan sencillo, pero también que nos va a ocupar, ¿cómo vamos a resolver las dudas de nuestros alumnos? Y algo que considero muy, muy importante y es fundamental, ¿qué es lo que vamos a trabajar con toda esta comunidad educativa que incluye a docentes, alumnos, padres de familia y, por supuesto, también a los trabajadores de cada escuela? Lo que nosotros queremos, pues, es hacer aportaciones y ver la manera de que este regreso pues sea positivo para todos, pero en específico pues para todos nuestros alumnos. El día de hoy contamos con esta reflexión y vamos a tener a nuestros expertos que nos acompañan el día de hoy. La maestra Elisa Guerra, que es licenciada en Educación Preescolar con maestría en Educación con especialidad en Procesos de Enseñanza y Aprendizaje por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Actualmente es integrante de la Comisión Internacional de la UNESCO para elaborar el reporte Global Futuros de la Educación. Es finalista por 2 años consecutivos del Global Teacher Prize 2015 y 2016. Estos premios son considerados internacionalmente como el Nobel de la Educación. Además de ser directora y maestra, también es escritora y autora de libros de texto para preescolar y primaria, presentadora de cursos, tallerista y conferencista internacional en más de 16 países, ya sea en inglés o en español, desarrolladora de materiales digitales, solo por mencionar algunas de sus muchas otras distinciones, reconocimientos y proyectos. Un gusto, maestra Elisa Guerra, de estar con nosotros. Además, tenemos el placer de contar con la presencia y experiencia que nos compartirá desde Uruguay nuestro experto e invitado, maestro Jorge Delgado Laza, de origen uruguayo, maestro del Consejo de Educación Inicial y Primaria de la Administración Nacional de Educación Pública, magíster en Educación y tiene estudios de nivel de posgrado en Tecnología Educativa. A lo largo de su trayectoria académica y profesional, ha desempeñado diversos cargos, entre los que se destacan maestro de escuelas rurales y urbanas, inspector de zona de educación primaria, coordinador nacional de centros de tecnología, director e inspector del Departamento de Tecnología Educativa y Ceibal del Consejo. Nos interesa, pues, este diálogo
pero sobre todo, profesores, reflexionar y que todos juntos, así como dice nuestro objetivo para este diálogo, podamos generar un espacio de reflexión respecto al nuevo rol del docente, que requiere adaptabilidad, colaboración, flexibilidad, apertura al cambio y conciencia de que puede hacer la diferencia en la vida de los niños. Sabemos también, pues, que no podemos aclarar todas las dudas, por supuesto, pero sí tenemos este espacio de reflexión donde podemos compartir ideas, pues, para la construcción de estrategias dentro de nuestras aulas y más para nosotros, pues, que somos profesores frente a grupo y crear, pues, una nueva escuela en estos tiempos de incertidumbre. Quien sin duda tiene mucho que comentarnos sobre su experiencia de retorno a clases presenciales en Uruguay. Bueno, gracias, Fabiola. Muy buenas tardes para todos. Realmente para mí es un gusto dirigirme a ustedes y quiero en primer lugar agradecer a Fundación Telefónica México, en el nombre de Nidia Chávez, a todo el equipo por la invitación a este diálogo. Y bueno, como primera cuestión estuve mirando las palabras que el auditorio fue agregando allí en la nube de palabras y creo que la primera que surge, una de las primeras fue miedo, después incertidumbre y ahí siguieron como emocionados, preocupados, ¿verdad? Entonces, una primera cuestión para de alguna manera transmitir, si se quiere, tranquilidad, es que por ese proceso también transitó Uruguay cuando el 22 de abril las autoridades nacionales decidieron que se volvía a las clases presenciales en las escuelas rurales. También lo vivimos luego el 1 de junio cuando se vuelve a la presencialidad en las escuelas urbanas, algunas escuelas urbanas, el 15 de julio otro grupo de escuelas urbanas y finalmente el 29 de junio el reintegro de todas las escuelas de educación inicial y primaria, también de educación media y de educación universitaria. Entonces allí tenía una primera imagen que si los compañeros la proyectan, ahí quise consignar que hay algunos aspectos que son claves en este proceso y que fueron de alguna manera calmando esa ansiedad, esa preocupación, ese miedo, esa incertidumbre que ustedes ponían allí en esta pregunta que le realizaba Fabiola. Entonces, son aspectos que sin duda contribuyeron a generar, como dice por allí, seguridad y confianza en la población para que la esperanza de alguna manera venciera al miedo y a la incertidumbre. La condición de retorno voluntario, la circulación de información precisa, concreta y fiable, así como la seguridad y la celeridad en la toma de decisiones de las autoridades nacionales, considerando además las opiniones de expertos. Entonces, esto es un aspecto clave que digamos que es como la llave para que ese proceso comenzara a andar y los niños volvieran poco a poco a la presencialidad. Hay otro aspecto clave que también lo quiero señalar en la próxima slide, que es el tema de las decisiones colectivas que las autoridades nacionales fueron tomando, fueron adoptando, y esa seguridad y ese convencimiento a la hora de comunicar la información y a la hora de comunicar las decisiones que se toman, también fueron claves para transmitir esa tranquilidad, esa seguridad y esa confianza. Allí hay una expresión de nuestro presidente, de Luis Lacalle Pou, que dice: este paso lo damos porque estamos convencidos que el riesgo es mínimo. Si no fuera así, no lo daríamos. Hay permanentemente conferencias de prensa donde se transmite a la población esta confianza, esta seguridad de que vamos dando paso a paso
pero muy meditado, muy pensado, muy en acuerdo con expertos. El gobierno tiene un equipo de científicos que asesora permanentemente en forma honoraria, previo a cada decisión de nuestras autoridades nacionales. Entonces eso fue transmitiendo en los docentes esta seguridad que yo les transmitía, esta confianza, de alguna manera también la necesidad de que nuestros niños volvieran a las aulas porque era necesario, porque el trabajo virtual puede ser muy eficiente, pero también tiene sus debilidades, y sabemos que no reemplaza la presencialidad. Entonces también estaba el deseo de muchos docentes. Por allí en la nube de palabras también leía algunas palabras, leí en un momento feliz, que alguien se sentía feliz. Bueno, también ese sentimiento estuvo en un grupo de docentes porque entendían que era lo mejor que podía suceder para los niños. La escuela, la institución, como lugar más seguro para que los niños estuvieran allí. También las declaraciones, como decía, del presidente cada vez que sale a la prensa, con esa convicción, con esa seguridad y con la claridad que expresa lo que se resuelve, y siempre, como decía, con el apoyo de expertos. En la siguiente slide allí van a ver otra frase del presidente que permanentemente está emitiendo estos mensajes. El gobierno piensa, elabora, escucha, se asesora y toma decisiones convencido. Entonces esto creo que fue clave. Y después, seguidamente, yo hablo de que, yendo un poquito más a las singularidades o a las particularidades, creo que hubo aprendizaje para todos, para los niños, para los docentes, pero también para la familia. En la próxima diapositiva allí van a ver que yo agrego que ese aprendizaje, como decía, fue para docentes, para niños y para familia. En todas estas dimensiones se generaron nuevos conocimientos, entonces aparece también la crisis como una oportunidad para aprender o para reforzar algo que ya sabíamos, pero que bueno, que con esta situación se profundizó en esos conocimientos. Si avanzamos un poquito más, a modo de ejemplo de esto que estoy diciendo, la apropiación de lo que tiene que ver con las tecnologías digitales, es un ejemplo concreto de este aprendizaje. Allí ven que esa plataforma CRIA, que significa crear recursos de enseñanza y aprendizaje, que es una plataforma educativa, virtual, que oficialmente se usa a nivel de educación inicial y primaria en nuestro país hasta marzo, hasta el 13 de marzo, que fue cuando se declaró acá, así súbitamente, la decisión de suspender las clases presenciales. Hasta ese momento había unos 15.000 usuarios y hoy tenemos unos 700.000 usuarios. Entonces eso da cuenta de esa apropiación, de esa integración a las prácticas o a la valija de herramientas de los docentes como una oportunidad, como una posibilidad para profundizar los aprendizajes. Y por ahí en la noticia también se habla de esta resiliencia de las comunidades educativas que abarca docentes, alumnos y familias, en la línea que estaba planteando ese aprendizaje para todos. Y también esto generó, decimos por acá, que la imaginación y la creatividad estuvieran de fiesta, ¿verdad? Porque los docentes realmente tenemos que felicitarlos porque generaron diferentes estrategias, diferentes procedimientos para que ningún niño, ninguna niña quedara desvinculado del sistema educativo. Sabemos que este retorno fue voluntario y bueno, tenemos algunos niños y niñas que no están asistiendo a la presencialidad, pero los docentes han ideado, han generado distintas estrategias, como decía, para que esos niños no solamente se mantengan vinculados, sino que también puedan apropiarse de los conocimientos que corresponden al grado. Más adelante, seguidamente, allí hablo de el aprendizaje a nivel docente. Simplemente puse ahí algunas ideas, porque sería muy amplio esto para resumirlo en estos minutitos. Entonces hablo del aprendizaje en el sentido de la gestión colaborativa y empática, el trabajo integrado, pensado, colegiado de los docentes, un trabajo horizontal donde no se distinguían cargos, sino el conocimiento de cada uno para aportar lo mejor, para conseguir las mejores estrategias para atender a los niños. Aulas de puertas abiertas, sabemos que
muchos docentes a veces no es fácil para algunos poder mostrar lo que están haciendo, mostrar el aula a los padres, a la comunidad, y en esto de llegar a la casa virtualmente a través de imágenes, de videos, hizo que el maestro se expusiera, ¿verdad?, a la exposición, pero sin temor a que eso fuera criticado, fuera evaluado, y eso hoy en la presencialidad es un aprendizaje, es un capital que se mantiene. Tenemos docentes que trabajan, que invitan a los papás para que puedan ver las actividades que están desarrollando, ¿verdad? Y esto de que menos es más, poco pero bueno, decimos porque no es atosigar con trabajos y trabajos y propuestas y actividades a los niños y niñas, sino poco trabajo en plataforma, pero secuenciado, pensado, con devolución para cada niño, para cada niña, un trabajo sistemático que llevan adelante los docentes. Y actitud positiva frente al cambio, esto de que seguramente todos hemos leído y lo hemos hablado, que una crisis también es una oportunidad para generar estos aprendizajes. Bueno, también en los docentes se generó esta apertura. Bueno, si ahora tenemos que cambiar y trabajar en plataforma y no lo estábamos haciendo, bueno, por el derecho del niño a la educación lo vamos a hacer. Y eso también es algo que se evidenció, que se ve, y creo que también es un capital que va a perdurar. El trabajo a distancia, el trabajo virtual, aunque tengamos los niños presencialmente, creo que eso va a perdurar y va a ser algo positivo que hemos aprendido. Luego hablo de otro sector, allí hablo más adelante de los niños, que también hubo un aprendizaje interesante, por ejemplo, lo que tiene que ver con la mejora en los hábitos de higiene, esto de conocer lo que es un virus, lo que puede causar, lo que puede provocar, hace que se refuercen los hábitos de higiene y que los niños hayan tomado conciencia de la necesidad de hacerlo realmente como indican los expertos. Esto de ciudadanía responsable, me cuido yo para cuidar a los demás, también es algo que hemos advertido que los niños se han apropiado de esta idea. El valor de las familias, el valor de los límites y las normas. Esto de que, bueno, tenemos límites y tenemos normas, pero esto nos transmiten de alguna manera o nos brindan seguridad, tranquilidad, y por lo tanto tenemos que respetar. También se aprecia hoy en día en la presencialidad una disminución en los problemas asociados a la convivencia. Notamos que los niños tienen de alguna manera mejor vinculación con sus pares, que hay un intercambio ameno, digamos, y no ríspido como antes de esta situación de crisis muchas veces advertíamos en algunos grupos, en algunas clases. Y actitud positiva hacia la escuela, el valor de la presencialidad. Cuando le preguntamos a los niños qué es lo que más extrañaban de la escuela, bueno, es la participación, el intercambio con los compañeros, el trabajo, el diálogo con los maestros, con los docentes. Entonces también se revaloriza de alguna manera la escuela y sobre todo la escuela presencial, la modalidad presencial. Y seguidamente hablo de los cambios a nivel de las familias. Allí también hay aprendizajes, la confianza en la escuela y sus docentes, cuando las familias advierten que se han tomado al pie de la letra los protocolos, las medidas preventivas desde el punto de vista de la salud, ¿verdad? Las medidas de higiene, la limpieza de los hogares, de las escuelas, de las instituciones, el cuidado de los útiles de trabajo, cuidar la entrada, cuidar la salida, cuidar el distanciamiento físico. Todo esto también ha generado esa confianza. La valoración de la profesión docente, que se generó esta valoración a través del trabajo virtual que realizaban y que siguen realizando en aquellos casos de que los niños no asisten presencialmente. Ahí los padres y las familias advierten las estrategias creativas que han generado los docentes para llegar a ese niño, para mantener el vínculo con la institución, pero también para fortalecer, como dije hoy, los aprendizajes. Eso hace que se valore la profesión docente, que los padres conozcan lo que a diario tiene que hacer el docente para que el niño primero mantenga la atención y después aprenda. La relevancia del rol de las familias como coeducadoras. Muchas familias también advirtieron en esta situación de confinamiento la importancia de la familia
en el apoyo a las propuestas que vienen desde el entorno escolar y cómo esa familia puede habilitar o no a que el niño se mantenga en ese proceso. Por otro lado, la coherencia interinstitucional que favorece los procesos, ¿verdad? Si yo digo en la escuela esto es blanco, en el hogar también se dice esto es blanco, esto favorece esa integración permanente y ese proceso de aprendizaje del niño. Creo que más o menos estoy en tiempo, tengo una más donde quería dejar este mensaje, en donde nuestro presidente nos dice que para adelante todo lo que sea posible y para atrás todo lo que sea necesario. No tenemos todas las verdades, no tenemos todas las respuestas, es imposible. Nadie dice que esta situación al día de hoy, donde el 100% de las instituciones están desarrollando clases presenciales, se mantenga tal cual hasta el día de hoy. Eso se verá, habrá que seguir escuchando a los expertos, a los científicos, al personal del área de la salud, y en función de eso se irán tomando decisiones sobre la marcha. Y la importancia de volver a la presencialidad, como pongo allí un texto que aparece en Twitter de UNICEF Uruguay, donde de alguna manera se quiere comunicar que el lugar, si se quiere, más seguro hoy por hoy para los niños es la institución educativa. Primero porque están cuidados, están contenidos y sobre todo están aprendiendo. Yo me voy a quedar por acá y bueno, quedo a disposición para alguna pregunta, alguna consulta, algún comentario. Muchas gracias por el tiempo. Hola, muchas gracias, Jorge, por todo lo que nos comentas sobre la experiencia del retorno a clases en Uruguay, tras una muy breve suspensión, no en el caso de México, que ya tenemos bastantes meses y que parece ser que todavía seguimos. Sí, estamos viviendo momentos de incertidumbre, todos lo sabemos, nos guste o no, es lo que tenemos en este momento. Y yo quisiera platicar sobre algunas de las lecciones que me ha tocado aprender. Por supuesto, son solamente algunas de las cosas que yo he aprendido, pero esto no se ha acabado todavía, así es que seguro que habrá todavía muchas cosas más que iremos acumulando en este camino. Ha sido, por supuesto, un momento de muchísima incertidumbre, de muchísimos retos y también de transformaciones. Fíjense, maestros, maestras, me llama mucho la atención. Hace unas semanas, en otro evento similar, tuvimos también un diálogo, un intercambio con maestros. Y previamente les habíamos preguntado cuál había sido su mayor reto cuando de pronto nos aventaron a todos a la alberca de agua fría a decir, órale, arráncate, a ver cómo le haces. Y bueno, por supuesto, muchos dijeron que uno de sus principales retos fue enfrentarse a la tecnología. Y eso es algo pues bastante esperado, como que todo el mundo decíamos, sí, claro, todo el mundo nos tuvimos que enfrentar a la tecnología, es algo que con lo que nos podemos identificar. Pero por otro lado, esto me llamó mucho la atención y tiene que ver con lo que estaba diciendo Jorge ahorita. Superar el miedo a ser observado fue otro de los miedos que mencionaron, de los retos que mencionaron muchos de los maestros. Porque efectivamente pasamos a tener una clase abierta perpetua. Ya sabes, en la peor pesadilla, lo que siempre nos quita el sueño, esa época del año en que tenemos que preparar las clases públicas, las clases abiertas para los papás. Bueno, eso en modo perpetuo. Todo el tiempo nuestras clases se convirtieron en clases abiertas. Por supuesto que el estrés pues nos aumentó también muchísimo, pero también hubo algunas otras transformaciones interesantes. Por ejemplo, el ser docentes, maestros, muchas veces es una profesión solitaria en cuanto a la interacción con nuestros pares.
porque nos encontramos en el salón de clases con nuestros estudiantes y tenemos a veces por las carreras del día escolar, a veces tenemos poco tiempo para poder compartir con otros maestros. Entonces, de pronto, la pandemia nos ayudó a estar más conectados, aunque sea digitalmente, para pasarnos tips, para pasarnos ideas, para ayudarnos, para apoyarnos. Pasamos entonces de una profesión solitaria a una profesión o a una cultura colaborativa. Ahora, también pasamos de un modelo más bien pasivo a un modelo de autogestión, tanto los docentes como los alumnos. Porque de pronto en la escuela, la directora, la supervisora, director o supervisor nos decía a los docentes qué había que hacer, cómo había que hacerlo, cuál era el currículum, cuál era el caminito, cuál era la dosificación, que hay que presentar las planeaciones. Y nosotros los docentes a los alumnos, pues les dejábamos caer la cascarita también. Esto es lo que hay que aprender, esto es cómo hay que hacerlo en este momento. Y de pronto, con la cuestión de la pandemia, pues nos enfrentamos a que tenemos que aprender a ser autogestores de nuestra propia labor educativa o labor de aprendizaje. Ya no es nada más que la maestra y el maestro nos digan qué hacer o que el director o la supervisora nos digan qué hacer. Nosotros también tenemos que tomar una iniciativa. Claro que estamos agotados porque pasamos de tener un horario escolar bastante definido donde ya no sabíamos nuestras rutinas a que de pronto parecía como que todo el tiempo estábamos en la escuela, aunque estuviéramos en la casa todo el tiempo, en realidad todo el tiempo estábamos en horario de trabajo. Si no era dando clase, era contestando WhatsApps, era enviando mensajitos, era enviando videos, era bajando y contestando los emails, las tareas, etcétera, etcétera. También, por otro lado, pasamos de una estructura más bien rígida a una estructura que, bueno, pues finalmente por las grietas que se abrieron con la pandemia, nos permitió cierta flexibilidad. Como que de pronto, tanto los directivos como los supervisores, como las mismas autoridades nacionales de educación, pues nos dijeron, maestros, órale, éntrenle. Y nos fuimos por el sistema rígido que en muchas ocasiones nos limitaba. Este es entonces un muy buen momento, maestros y maestras, para la innovación. Claro que vino con un costo. Es un muy buen momento para la innovación porque hay muchísima apertura, muchísima mayor flexibilidad, pero a costa de la certeza. Hace ratito en la nube de palabras que ustedes crearon en conjunto, una de las palabras más grandes, creo que era la más grande, era precisamente incertidumbre, el no saber qué es lo que va a pasar. Y bueno, con esto yo quisiera presentarles 8 lecciones que tengo en mente sobre la pandemia. 8, pero como les decía, puede ser que vengan más. Y antes de iniciar con la primera, sobre todas las cosas, yo creo que lo que hemos aprendido es una enorme lección de humildad. Porque la pandemia llegó de buenas a primeras, nos movió el tapete, nos aventaron a la alberca de clavado, al agua fría, y la verdad es que no tenemos todas las respuestas. Al día de hoy no tenemos todas las respuestas. Al día de hoy todavía no sabemos cuándo vamos a poder en México por lo menos regresar a las aulas de manera presencial. Lo más probable es que ya sabemos que vamos a iniciar todavía en línea y que eventualmente podamos regresar en un modelo híbrido. Y bueno, agárrense maestros, porque si se nos hizo difícil dar el brinco a la virtualidad, de pronto lo más probable es que tengamos que estar con nuestros alumnos en el aula, con los que tenemos el número limitado que podamos tener, y al mismo tiempo estar transmitiendo para los chicos que están en sus casas o estar cuidando que ellos también estén avanzando. Y luego se invierten, ¿no? Vienen los otros a la escuela, los que estaban en la escuela se van a su casa. Entonces, de alguna manera vamos a tener que estar llevando los dos modelos, el virtual y el presencial, al mismo tiempo en este modelo híbrido. Entonces, se vienen los retos. Pero, ¿cuáles han sido estas 8 lecciones? La primera, yo quisiera decirles que ya lo sospechábamos, pero lo hemos venido a confirmar. La tecnología, por lo menos todavía, no puede sustituir a los maestros. Pero ojo, ya nos dimos cuenta, y no es nuevo, ya lo habíamos dicho, años antes se había también manifestado, que eventualmente los maestros que no utilizaran la tecnología serían reemplazados por los que sí la utilicen. No lo digo yo, lo dice Michael Trucano, que es especialista de educación y tecnología del Banco Mundial.
Y claro, piensen ustedes el día de mañana, una escuela, si tiene 2 candidatos para contratar para un puesto docente, muy probablemente va a preferir al candidato o candidata que tenga mayor experiencia con la tecnología. ¿Para qué? Para que sepa nadar cuando le toque que lo avienten a la alberca otra vez, para que tenga pues mayores herramientas y pueda salir adelante ante situaciones como estas. Otra lección, la segunda lección, y no es que tengan un orden establecido, es ahora sí que como fueron cayéndome los 20 o como me fueron llegando las ideas, porque muchas de estas fueron compartidas por otras personas, no todas son mías, es que primero viene la pedagogía y luego viene la tecnología. Esto es muy importante, maestros. Uno a veces cree que estamos metidos en el dilema del huevo y la gallina. No, no hay tal dilema. Siempre es primero la pedagogía y luego viene la tecnología. ¿A qué nos referimos con esto? Con que necesitamos tener una buena pedagogía, una buena práctica educativa y después ampliarla, amplificarla con las herramientas tecnológicas. No creamos que simplemente por tomar una práctica pedagógica buena o mala, vamos a suponer que mala, no por subirla a la red o por pasarla por la tele o por ponerla en un podcast, ya es buena. La tecnología no hace bueno lo que no era bueno en un principio. Y aquello que no funcionaba en el aula, muy probablemente tampoco funcione en el aula virtual. Muy por el mismo estilo, no es lo mismo aprendizaje a distancia que distribución de contenidos. Aprendizaje a distancia el aprendizaje requiere una vía de 2 sentidos, lo que va, lo que viene, yo le doy, me regresa, yo le pido, me da, yo le doy, me pide. Y así nos vamos con los chicos, con los estudiantes y los docentes. Distribución de contenidos es un camino de una sola vía. Subo la clase a internet o subo la lección a la televisión, el niño la recibe pasivamente en su clase y qué bueno que le puedan llegar los contenidos, pero no pensemos por eso que ya solucionamos el problema. Todavía falta la parte de ver que el niño realmente esté aprendiendo los contenidos que está recibiendo. Y ahí viene la creatividad de ustedes, maestros. Necesitamos repensar currículos y pedagogías. Y esto tampoco es nada nuevo, maestros. Ya hace mucho tiempo que veníamos diciendo, realmente lo que estamos enseñando a nuestros niños es lo que deberían de estar aprendiendo, lo que necesitarían aprender. ¿No se han preguntado ustedes si quizá otros aprendizajes nos habrían preparado mejor para enfrentar lo que estamos enfrentando en este momento? Por ejemplo, retomando lo que decíamos hace ratito en las transformaciones cuando hablábamos de autogestión. Nuestros niños en realidad muy pocos sabían autogestionar su propio conocimiento. Estaban esperando pasivamente a que el maestro o la maestra le dijeran qué hacer, cómo hacerlo y en qué momento. Y de pronto los aventamos por la borda y les decimos, pues ahora tú conviértete en gestor de tu propio aprendizaje. Es algo para lo que todavía no estaban preparados. Es algo para lo que necesitamos pensar en seguirlos preparando. La quinta lección es que el niño promedio no existe. Y si diseñamos nuestras respuestas educativas con pandemia o sin pandemia, para el niño promedio, pues ya la regamos, maestros, porque el niño promedio es un ideal. ¿Y qué digo yo de un ideal? Porque realmente ni siquiera existe. Si hacemos una sola respuesta, vamos a dejar a muchos niños por los márgenes y por las orillas. Aquí tendríamos que considerar la flexibilidad, también lo decía Jorge hace ratito, la flexibilidad en nuestras propuestas educativas. También necesitamos eliminar el antagonismo entre la casa y la escuela. A ver, esto del antagonismo afortunadamente no es generalizado, pero es bastante común y segurito que muchos de ustedes que son docentes y los de ustedes que son papás lo han vivido. Ahorita, durante la pandemia, a mí me ha tocado escuchar que de pronto hay papás que dicen, ¡ay! Y ahora resulta que vamos a tener que hacer nosotros el trabajo de los maestros. Y a los maestros les siguen pagando. No tienen ni idea de cómo el trabajo se nos ha triplicado de la noche a la mañana y cómo estamos rompiéndonos la cabeza para encontrar alternativas sobre cómo llegar a nuestros chicos y cómo seguir el trabajo para lograr los objetivos. Pero también, por otro lado, he escuchado a maestros que dicen, chales, pues a ver cuando regresemos a la escuela cómo nos va. Nos van a llegar los niños bien malcriados, bien echados a perder porque los papás no tienen idea de cómo tratarlos. Los hacen como quieren los chamacos.
Si ustedes se fijan, maestros, muy escondidito por ahí viene una especie de antagonismo. A ver quién gana, a ver quién tiene la razón, la maestra, el maestro o el papá o la mamá. Sería buen momento, creo yo, de eliminar ese antagonismo. Ahora, también quiero recordarles que a lo mejor no somos ingenieros en informática, la mayoría de nosotros no somos ingenieros en informática y la hemos pasado mal aprendiendo de la tecnología ahora, pero ahí la llevamos. Pero quiero invitarlos a que piensen en ustedes mismos como ingenieros pedagógicos, ingenieros de la pedagogía. ¿Saben? La palabra ingeniero significa alguien que usa la inteligencia, el ingenio, para resolver un problema. Y no me digan que no, se han enfrentado a cualquier cantidad de problemas que han podido resolver en mayor o en menor medida, y algunos en los que todavía estamos trabajando. Así es que, por favor, considérense ustedes ingenieros pedagógicos. La octava lección de la pandemia, en mi caso, es que la innovación requiere una cultura colaborativa. Esto no lo dije yo, se lo escuché a Andreas Schleicher, que es el director de educación de la OCDE, de la Organización para la Cooperación del Desarrollo Económicos. Y efectivamente, es muy difícil innovar si no tenemos a nuestros compañeros, a nuestro equipo atrás innovando con nosotros. Porque si alguien tiene una idea, es muy fácil que tu propio equipo te la apachurre y te la plane. Y la idea para trascender necesita, pues, implementarse. En cambio, si tenemos una cultura colaborativa y de pronto alguien tiene una idea y los demás estamos abiertos a probarla, a lo mejor fracasa, a lo mejor, pero por lo menos estamos abiertos a intentarla. Y creo que eso es, digamos, un resumen de lo que sería la cultura colaborativa. Aquí tenemos una infografía de las 8 lecciones muy puntualitas que con mucho gusto puedo compartir con los de ustedes que las quieran. Voy a compartir un correo en unos segunditos más. Pero antes de eso quisiera también comentarles que hay un documento que acaba de salir en español que publicamos por parte de la UNESCO, la comisión de la que formo parte. Si ustedes escanean este código QR con sus teléfonos, los va a llevar a una página donde pueden descargar un documento de solamente 20 páginas con 9 ideas para la acción pública, precisamente para la educación pública, la educación en general, pero sobre todo la educación pública, para el mundo después del COVID, el mundo post-COVID. ¿Cómo envisionamos la educación y cuáles son las prioridades, las decisiones que creemos que son importantes? También ahí abajo tienen el link, el enlace, por si lo quieren copiar, si les parece más fácil, le pueden tomar una foto ahorita a la diapositiva y en otro momento seguirla buscando. Aquí están mis datos de contacto, de todos modos por aquí seguimos conversando. Me encantaría seguir en contacto con ustedes, maestros, pero no se vayan porque todavía vamos a seguir aquí echando chisme, a ver qué otras ideas se nos ocurren. Pues muchas gracias, maestra Elisa, maestro Jorge, por tantas ideas, aportaciones, pero además nos abren un poco más el panorama acerca de todas estas inquietudes que tenemos como maestros frente a grupo, directores, subdirectores, y esto creo que nos va a facilitar, este diálogo nos está facilitando el entender cómo y qué es lo que podemos hacer en el contexto de cada una de nuestras escuelas. En este momento vamos a pasar a un segmento de preguntas, si bien les parece, que tiene que ver con todo lo que ustedes ahorita nos aportaron. Hay maestros, pues, que, maestra Elisa, si nos podrías ayudar, nos comentan mucho de cómo podemos hacer para colaborar con los papás, cómo motivarlos y además son estos papás que tienen hijos pequeños. Sí. Bueno, qué bueno que lo mencionas, Fabiola, porque aunque lo comentamos muy brevemente en las lecciones, yo creo que los papás son los grandes olvidados en la terna educativa. Como que creemos que la escuela es un lugar completamente aparte de la vida y digamos que es como un paréntesis a donde el niño va a aprender lo que tiene que aprender para que el día de mañana pueda ser una persona productiva en la sociedad. Pero en realidad las investigaciones demuestran que el rol de los padres, lo que sucede en la casa, es mucho más importante que lo que pueda suceder en la escuela. Hay un investigador mexicano muy reconocido, Eduardo Andere, que lo manifiesta de una manera que me parece magistral. Él dice: el poder de la pedagogía en la casa es superior al poder de la pedagogía en la escuela. Entonces, ¿cómo apoyar a los papás? Miren, yo creo que son muy pocos los papás negligentes o sangre pesada
que no les importan sus hijos, que sus hijos los hacen como quieren. Claro que hay padres negligentes, claro que hay esas semillitas por ahí navegando. Pero en términos generales, la gran mayoría de los papás están preocupados y quieren saber qué pueden hacer al respecto. Entonces, ¿por qué no hacer escuelas para padres también de manera virtual? Nosotros en nuestra escuela vamos a tener sesiones ya desde el año pasado, cerrando el ciclo, estuvimos obviamente con escuelas para padres, pero ahora vamos a ir un poco más allá. Ahora vamos a ir incluso sobre cómo pueden los papás abordar los contenidos académicos si deciden hacerlo, no como una presión, sino como información. Vamos a tener también un foro para padres donde los apoyemos con temas de crianza, sobre todo para los más chiquititos que mencionas tú, Fabiola, porque muchas veces cuando los papás están en la escuela, a la maestra le hacen las preguntas que les están carcomiendo por adentro. Por ejemplo, ay, es que yo siento como que todavía no habla muy claro mi niño, como que todavía la R no la pronuncia bien, o qué hago si les pega a sus compañeritos, si le da por morder. Ese tipo de cositas que suceden con los niños muy pequeñitos y que a veces las maestras podíamos apoyarles, los maestros, ahora desconectados, pues no es tan factible. Pero si establecemos canales de comunicación con los papás y hacemos verdadero equipo con ellos, yo creo que podemos avanzar muchísimo. Muchísimas gracias, muy importante, y además, pues, esta triada que debemos de trabajar, que es docentes, niños y padres de familia, tiene que ser fundamental, pues, en esta época. Y pues muchísimas gracias, Elisa, por esta información tan precisa, y creo que nos resuelve a varios de nosotros muchas dudas. Ahora pasemos con unas preguntas hacia el maestro Jorge, que en este momento hay muchos de nosotros, los docentes frente a grupo, tenemos esta duda. ¿Qué acciones tomaron ustedes, maestro Jorge, en Uruguay, para aquellos alumnos que no tenían esta tecnología, y además cómo crearon esa conciencia entre los padres de familia y los niños que se tenía que seguir trabajando en casa? El micrófono, maestro Jorge, por favor, ¿lo podría activar? Sí, disculpen. Sí, digo que decía que agradezco la pregunta porque eso no lo pude mencionar en la exposición, y creo que es una cuestión bien interesante. Nosotros hablamos de fases, ¿verdad? La primera fase fue mantener a todos vinculados con la institución. No hablábamos de profundizar en los aprendizajes, sino que no se nos perdiera ningún niño. Y bueno, el panorama es bien diverso porque no todos tienen conectividad en los hogares. Entonces nosotros básicamente trabajamos virtualmente a través de la plataforma que mencioné hoy. Entonces habían algunos niños que no podían seguir el ritmo en la plataforma, entonces ahí surgieron otras estrategias. Entre ellas, por ejemplo, las radios locales, radios AM, radios FE de frecuencia modulada, en donde llegaban a los hogares y ahí los propios docentes generaban espacios en estas radios donde llegaban con, entre comillas, con las lecciones a los hogares, y también con algunas, entre comillas, pastillas, digamos, para las familias, para generar esta conciencia de la necesidad de apoyar en el hogar, de visualizar la familia, generar conciencia en esto de la familia como coeducadora, y se fue haciendo un trabajo, diríamos, sistemático, porque toda la semana estaban en el aire estos programas radiales. También a través de programas televisivos, a través de canales nacionales de televisión, un canal público, que se generaron allí estos programas no muy extensos, cortos, como decía hoy, poco, pero en lo posible buenos, dirigidos por un lado a los niños y por otro lado dirigidos a las familias, para generar esta conciencia de apoyo sistemático, permanente, que me animo a decir que en un altísimo porcentaje en los hogares se logró. Solo algunos casos de algunos papás, por ejemplo, que tenían que salir a trabajar o tenían algunas dificultades para apoyar sistemáticamente a los niños, ahí se generaron otras estrategias. Nosotros tenemos acá una figura que se llama maestros comunitarios, y esos maestros, dentro
tomando las precauciones del caso, ¿verdad? Por estas medidas desde el punto de vista de la salud, concurrían a los hogares y muchas veces llevaban trabajos impresos. Había por allí otra pregunta en el chat de Samuel que viene a colación de esto, que pregunta si en Uruguay entregamos libros. Sí, previo a esta situación de pandemia, ya los niños de las escuelas públicas uruguayas, todos cuentan con materiales, con libros proporcionados por las autoridades nacionales de la educación, libros para el área de matemática, libros para el área de lengua, libros para el área de ciencias, en todos los niveles. Y ese también fue un material muy rico, muy nutritivo desde el punto de vista de los aprendizajes, que las familias también contribuyeron a que los niños los utilizaran y se generara ese feedback permanente con los docentes. No me quiero extender mucho en la respuesta, no sé si pude contestarla, pero creo que pasa por ahí. Claro, por supuesto. Son cosas que nos dan un panorama hacia lo que nos estamos enfrentando. Y pues ningún docente es ajeno a todos estos cambios, a todas estas vicisitudes que nos estamos encontrando. Por otro lado, me gustaría, profesor Jorge, dos preguntas que también fueron muy recurrentes. La primera es cómo generaron los nuevos hábitos en el colegio y cómo lograron que la escuela fuera segura. Bien, bueno, fue todo un desafío, hay que reconocerlo. Aquí lo que de alguna manera fue una llave que habilitó a que se generara ese proceso es la autonomía que las autoridades nacionales dieron a cada institución educativa. No hubo una medida estándar o un protocolo estándar para lo micro de cada institución. Sí, un protocolo estándar general donde estaban las medidas desde el punto de vista de la salud, ¿verdad? Pero después se dejó a los colectivos docentes, a los directores, al grupo de docentes, maestros y profesores, para que ellos diseñaran la mejor forma del retorno a la presencialidad. Allí, por ejemplo, se pedía que no estuvieran más de 3 horas diarias en la institución y no más de 4 días en la semana. Entonces, cada colectivo fue diseñando en función de la matrícula que tenía cada escuela, fueron subdividiendo los grupos y así un grupo de alumnos, por ejemplo, concurría lunes y martes y otro grupo jueves y viernes, por ejemplo. Pero si el lunes y martes concurría un grado u otro, eso lo decidía el propio colectivo. Después, esto de mantener las distancias, física también fue un desafío. Bueno, se implementaron las aulas de diferentes maneras para lograr esta medida. También muchas medidas preventivas en el lavado de manos de los niños al ingreso del local, el uso de alcohol en gel, el uso de tapabocas, que eso también se hizo un trabajo previo a la presencialidad, donde los niños se apropiaron de ese hábito y son ellos muchas veces que nos dicen a los adultos, tienen que usar tapabocas, y ellos siempre están con el tapabocas. Entonces, son aprendizajes, como decía hoy, que todos hemos ido logrando, y eso ha ido generando la apropiación de estos nuevos hábitos que hacen, de alguna manera contribuyen a lo pedagógico también, ¿verdad? Esa seguridad, esa tranquilidad, hace que se genere ese clima propicio para que se dé el hecho educativo. Pero sí hubo que poner mucho pienso, mucho compromiso docente que sirvió para eso, que contribuyó a eso, mucho apoyo y comprensión de las familias, que también al ver que todo estaba previsto, que estaba de alguna manera planificado ese retorno seguro a la institución, también generó confianza en la escuela y con los colectivos docentes. O sea que esa tríada de la que hablaba la compañera anteriormente, de niños, maestros y familia, generó ese engranaje para que hoy por hoy la presencialidad esté transcurriendo de alguna manera con una nueva normalidad, pero transcurriendo al fin y al cabo. No sé si por ahí, Fabiola, contesto. Sí, por supuesto, maestro, por supuesto, esto es muy valioso para nosotros. Realmente son unas aportaciones que nos dan pauta para poder trabajar en lo individual, en lo colectivo,
hacia la comunidad educativa, porque todos tenemos que estar con esta misma frecuencia y pues trabajar de esta manera pues para nuestros niños. Quiero comentarles, maestras y maestros, que estamos en la recta final de esta conversación, de esta plática, y pues quisiera yo pedirle al maestro Jorge Delgado que nos dé una última reflexión, por favor. Bueno, un poco en la línea que venía, yo creo que todos hemos escuchado, como decía hoy, que las crisis también son oportunidades para generar nuevos aprendizajes. Y por allí hay un autor que a mí me gusta mucho, que es de origen ruso, Michael Leitman, que él dice que las crisis por sí mismas no son necesariamente negativas, sino que simplemente indican el presente estado de cosas y que ese estado ha llegado a su límite y que a partir de esa crisis se genera un nuevo tiempo, una nueva fase. Y yo creo que de alguna manera esta crisis nos interpela a eso, a generar una nueva fase donde a raíz de lo que hemos aprendido en esta etapa podamos generar mejor educación, mejor calidad educativa, más equitativa, más justa y más significativa para el niño y para los niños y para la familia. Yo creo que hay un aprendizaje que se ha generado en esta crisis que va a quedar como capital independientemente de que sigamos trabajando virtual o presencialmente. Y hoy hablaba la compañera de humildad y yo creo que eso también es significativo. Todos hemos aprendido algo, pero sobre todo que solos no podemos remar. Necesitamos a alguien que nos acompañe, que nos tire una mano, y esa gestión colaborativa y empática que hablé hoy, eso se ha dado y también forma parte de ese capital profesional que nos enriquece cada día. Y bueno, tenemos la esperanza y la confianza de que esto va a pasar y van a quedar esos aprendizajes. Por ahí mi humilde aporte y quedo a las órdenes. Maestro Jorge, pues nuevamente muchas gracias por compartir estas experiencias que son muy valiosas para nosotros. Y como usted comenta, pues tenemos que ir de la mano y seguir compartiendo estas ideas y seguir abriendo estos espacios para nosotros como maestros que nos enriquece, pero además pues nos va cimentando bien ante una presencialidad en el aula. Por eso también quiero pedir la participación de la maestra Elisa, si nos comparte, por favor, pues una última reflexión. Muchas gracias, Fabiola, y gracias también, Jorge, por todos los aportes que nos has dado esta tarde. Yo tengo dos ideas que me gustaría rescatar. La primera se la escuché al doctor Fernando Reimers, que es especialista en educación internacional comparada de la Universidad de Harvard, profesor de la Universidad de Harvard, y él nos hacía esta reflexión hace unas semanas. Después de la peste bubónica, lo que vino fue el renacimiento. A mí me emociona pensar qué es lo que viene ahora, qué podemos hacer con la crisis, cómo podemos transformarla hacia algo, hacia un nuevo renacimiento. Y en ese mismo sentido, yo creo que en todos estos días, una de las cosas que más hemos escuchado, maestros o no maestros, cualquier persona, es cómo el coronavirus vino a revolucionar la vida, cómo nos vino a cambiar el mundo, cómo el coronavirus vino a revolucionar la educación. Pero ¿saben qué? No nos hagamos, no fue el coronavirus, no es el coronavirus el que va a revolucionar la educación o el que está revolucionando la educación. Son los docentes, somos nosotros los que estamos revolucionando la educación. Así es que un abrazo con mucho cariño para todos ustedes revolucionarios y que tengan un ciclo escolar maravilloso, creativo, innovador, que venga el renacimiento. Pues muchísimas gracias. Fue una tarde deliciosa, con muchos aprendizajes, estoy segura. Seguimos con muchas dudas los maestros, pero pues siempre a tener la mejor actitud y, como lo decías, maestra Elisa, con humildad. Pues no me queda más que agradecer infinitamente a nuestros especialistas, la maestra Elisa Guerra, el maestro Jorge Delgado, por sus aportaciones, su participación, y pues en este momento los dejamos con Samuel.
Gracias. Gracias a Fabiola, Elisa y a Jorge por este diálogo tan interesante y enriquecedor. Y muchísimas gracias a todos ustedes por su asistencia y participación en este diálogo educativo, creando una nueva escuela en tiempos de incertidumbre. Nos interesa mucho conocer su opinión. Les pedimos acceder a nuestra encuesta sobre este evento. En pantalla se muestra el código QR, el cual pueden escanear, y también se muestra el enlace directo a la encuesta. Los invitamos a mantenerse muy atentos y acceder a toda nuestra oferta educativa, la cual está a su disposición a través de nuestra página web www.fundaciontelefónica.com.mx/docentes. Ahí podrán encontrar recursos educativos digitales para el aprendizaje de los alumnos y programas de formación para docentes. También, aprovechando que se encuentran en YouTube, los invitamos a suscribirse al canal oficial de Fundación Telefónica Movistar México y a seguirnos en todas nuestras redes sociales, desde Instagram, Twitter y Facebook. Agradecemos enormemente la colaboración de nuestros aliados, Niños en Alegría, Ateneo Español de México, IDEAC, Instituto de Investigación para el Desarrollo de la Educación. Seguimos comprometidos con la educación. Hasta la próxima.